amigos, me ordenaron saludar de esta manera, introducir el video de esta manera, así que Me cualquier cosa encanta que se... te ordenaron. Sí, me amenazaron con un arma, me apuntaron con un arma a la cabeza. Bueno, el día de hoy lo que pretendo hacer es como mostrar la teoría de grupos. Mostrar o sea, el propósito de estas clases es básicamente hablar sobre teoría de grupos y qué se puede hacer con la teoría de grupos. Al principio lo que nosotros vamos a hacer es introducir estas nociones que van a ser necesarias, son fundamentales en el mundo de la matemática, que es la noción de ser un conjunto, ver algunas cosas de lógica que si bien no son propias de la teoría de grupos, son propias de otras ramas de la matemática e introducen otras nociones que sí son importantes. Vamos a hablar sobre funciones y relaciones, la definición formal, lo que queremos lograr con ello y después la definición formal. ¿Qué es una estructura algebraica en particular? ¿Qué cosas se pueden hacer con las estructuras? ¿Qué es una relación de equivalencia y una relación de orden? Y vamos a repasar un par de cosas sobre divisibilidad y sobre combinatoria. Eh, y bueno, sobre lo que vamos a ver al correr de estas clases, bueno, vamos a ver esta introducción que ya mencioné, vamos a hablar sobre grupos, sobre en qué consisten cada uno de los grupos y tipos de grupos, propiedades y como las cosas que... la introducción a los conceptos iniciales, básicamente. Y bueno, después vamos a trabajar con lo que se llaman las coclases y las acciones. Vamos a trabajar lo que es con el grupo simétrico o grupo de permutaciones. Y después vamos a ver lo que podemos llegar a hacer con grupos. Bien, la dinámica es básicamente grabar las clases. Las clases en principio no deben durar más de hora y media. Y una vez que terminemos uno de estos apartados también. Es decir, si terminamos el apartado de introducción, la clase termina. O si llegamos a la hora y media, la clase termina. La idea es que las clases no queden tan largas. Y es más, puede que más adelante considere una reducción porque incluso una hora y media puede llegar a parecer mucho para mucha gente. Así que nada chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Por el momento todo en orden, supongo. Algo que comentar, lo que quieran. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Y me interrumpen en cualquier momento. Si es necesario que yo continúe una idea, les voy a decir. Si no, aclaro la idea ahí mismo. Y nada, vamos a empezar. Les quiero preguntar una cosa. Pregunta inicial. ¿Qué es un conjunto? Sin miedo de funa. Pueden tirar las respuestas que quieran. No hay respuestas incorrectas. Una unión de objetos o cosas. Sí, es decir, es... Un encasillamiento. agarramos y seleccionamos elementos. Esos elementos seleccionados van a conformar lo que son un conjunto. O al menos, esa es la noción primitiva que nosotros queremos dar. Un matemático llamado Georg Cantor ideó la siguiente equivalencia entre pertenecer a un conjunto y cumplir una propiedad. Que a priori como que no parece tener mucho sentido, pero es lo que nosotros utilizamos siempre. Siempre nosotros los conjuntos los solemos definir a partir de propiedades. Entonces, lo que hizo fue establecer una equivalencia. Decimos que un elemento pertenece a un conjunto determinado A si y solo si se cumple una determinada propiedad en X. Es decir, si X cumple una determinada propiedad, decimos que va a pertenecer a un conjunto. Esto parece extraño, pero resulta que siempre definimos conjuntos
de esta manera. Siempre los hemos definido. La gente que ha tomado cursos de cálculo, de álgebra, siempre, siempre los define de esta manera. Por ejemplo, si yo defino el conjunto A como todos los X pertenecientes a los números reales, tales que X sea menor o igual que 2. Si se dan cuenta, la definición del conjunto depende enteramente de una propiedad. Depende de la propiedad de ser menor que 2. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Sí. Pip. Incluso podemos definir no necesariamente este tipo de conjuntos que parecen como que son rectas, semirrectas, sino que podemos definir conjuntos de puntitos, un conjunto finito, por ejemplo. Un conjunto B lo puedo definir como los X pertenecientes a los reales, tales que X al cuadrado más 25X más 1 es igual a 0. ¿Se entiende? Es decir, acá por ejemplo, a lo más pueden haber dos elementos. No puede haber uno o puede haber ninguno. ¿Por qué? Porque este polinomio sabemos que solo va a tener una única raíz, dos raíces o ninguna. En el mundo de los reales, claramente. En el mundo de los complejos, el teorema fundamental del álgebra nos dice que sí va a tener raíces. Pero en el contexto de los reales, porque de hecho acá pedimos que X sea un número real. Y bueno, con esto también podemos definir lo que se suele denominar el conjunto vacío, que es básicamente el conjunto que no tiene elementos. En otras palabras, decimos que X pertenece al conjunto vacío, sí, solo sí, falso. ¿Se entiende? Sí, solo sí, falso. ¿Qué quiere ¿Cómo decir es eso esto? de sí, yo sí falso? No entiendo. Sí, solo sí, Porque falso. el nulo existe. Bueno, el nulo es, bueno, no sé si decirle verdadero. A ver, falso, cuando yo digo sí, solo sí, falso, significa que esta cosa de acá siempre va a ser falsa. Es decir, que en la tabla de verdad de esta cosa, esto necesariamente tiene que ser falso. Porque si no, el sí solo sí no se cumpliría. A veces se suele denominar el falso simplemente como cero o como una T dada vuelta. Pero en esencia esto significa que el hecho de que un conjunto, de que un elemento pertenezca a este conjunto, significa que es falso. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? se entiende. O sea, tengo entendido ahí que el falso representa a una propiedad que jamás se cumpliría para ciertos x, como por ejemplo x igual a x más uno, ¿no? Ese falso representa cada uno de las propiedades que no se podrían cumplir si tú tomas un supuesto x. Al menos yo lo entiendo así. No sé si estaré en lo correcto. Ujú. De hecho, en realidad, si ustedes ya se manejan con lógica y con tablas de verdad y todo eso, si yo tengo una determinada proposición P, entonces yo también puedo evaluar, por ejemplo, P, un conectivo lógico falso o P conectivo lógico verdadero. Por ejemplo, P y falso. Acá los posibles valores de verdad de P pueden ser verdadero o falso. Cuando P es verdadero, P y falso es falso. Y cuando P es falso, P y falso también es falso. A eso me refiero. La proposición falsa es siempre falsa, básicamente. F se define en esencia como la proposición que siempre va a ser falsa. Tenía entendido que con el conector de... Se le dice conjunción, ¿no? Lo de la I. ¿Sí? Se supone que si ambas tienen la misma verdad, no es verdadero. No. Se supone que esa es la equivalencia lógica, o el sí solo sí. El sí solo sí es cierto cuando las dos cosas tienen el mismo valor de verdad. El y es verdadero cuando las dos cosas son verdad. Ok.
¿Se entiende? Esa es la diferencia entre la conjunción y la equivalencia lógica. Sí, ya lo veo. De hecho, acá nosotros decimos, esto se puede ver claramente por equivalencia lógica, que necesariamente esta proposición tiene que ser falsa. Porque si no, no compartiría el mismo valor de verdad que falso, y entonces todo esto sería falso. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bien, si no hay dudas, continuamos. Con esto podemos definir operaciones entre conjuntos. Por ejemplo, podemos definir la unión entre dos conjuntos. Como nosotros podemos expresarlo en función de propiedades, no va a haber drama. Puedo definir la unión de A y B como los elementos conformados por elementos de A y los elementos de B. ¿Se entiende? Es decir, elementos tales que estén en A o estén en B. Recordemos que esta es una propiedad. Pertenecer a A y pertenecer a B son propiedades. Y pertenecer a A o pertenecer a B es otra propiedad. Por lo tanto, esta definición es completamente válida según la concepción que tenemos de lo que es un conjunto. Esta es la idea de la unión. Nosotros queremos juntar los elementos de A y los elementos de B. En conjunto con esto, nunca mejor dicho, podemos definir la intersección de A con B. Que esto en esencia lo definimos como los elementos que están en A y al mismo tiempo en B. Es decir, los elementos que tienen en común. ¿Y cómo lo podemos expresar formalmente como una propiedad? Los elementos X tales que están en A y al mismo tiempo están en B. ¿Se entiende? Sí, se entiendo. Esto es otra Entendible. cosa. ¿Cómo? Entendible. Entendible. Tengo un buen día. Entendí. Totalmente. Una cosa que se me olvida comentar. Mucha gente me va a matar por esto porque pongo estas igualdades sin estos dos puntitos. Las igualdades con los dos puntitos significa que los estoy definiendo de esa manera. ¿Se entiende? No quiere decir que... porque se hace esa distinción. Está la igualdad, que es la igualdad lógica, y está la igualdad que yo declaro que tiene que ser así. Entonces, por eso se utiliza esta notación para poder definir cosas. Así que si hay gente que le presta atención a esto, mil disculpas. Bien, también podemos definir la resta. Es decir, al conjunto A yo le saco el conjunto B. Es decir, que si un elemento está en el conjunto B, lo saco de la resta. En otras palabras, lo podemos definir como los X que están en A, pero que no estén en B. Y esto es una propiedad, de nuevo, esto de vuelta es una propiedad. Estar en A y que no estén en B es exactamente lo mismo. Esto también se puede escribir de otra manera. X tales que X pertenezcan a A y X no pertenezcan a B. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, totalmente. Perfecto. Mm. Recuerden, Tiene otro nombre esa resta, ¿no? ¿Cómo? Porque a mí no... Tiene un nombre, tiene otro nombre en lógica. O usualmente lo presentan con otro nombre.
Sí, puede ser que se le llamen diferencia, complemento, cosas así, pero el tema es que el complemento se define respecto de otro conjunto. Y claro. eh, pero también se le suele decir resta, diferencia, sustracción, no sé. Hay muchas formas de poder llamarlo. No me las acuerdo todas. A mí no me interesan mucho también los nombres, es decir, a mí me interesa como la propiedad o la definición que yo estoy marcando. Por eso es que yo me voy a tomar muy a la ligera los nombres, pero sí voy a prestar atención a la rigurosidad de cada cosa. Claro, entiendo. Excelente. Muy También podemos definir una relación entre los conjuntos, que es la relación de inclusión. Es decir, el hecho de que un conjunto esté metido en otro, o que todos los elementos de un conjunto también estén en el otro. Lo podemos definir de esta manera. Podemos definir que A es un subconjunto de B si y solo si para todo X que esté en el conjunto A va a cumplir que X también está en B. También podemos definir lo que significa que dos conjuntos sean iguales. Podemos definir la igualdad de conjuntos como si el hecho de que un elemento se encuentre en A va a ser equivalente a que ese elemento esté en B. O en otras palabras, que tienen los mismos elementos. Con esto también podemos definir la inclusión estricta, que es simplemente una combinación de estas dos cosas. Es decir, que A sea un subconjunto de B y A no sea igual a B. Es decir, que no contengan los mismos elementos. Y con esto también vamos a la definición que va a ser de las más importantes, que es el producto cartesiano. A por B. Esto lo vamos a definir como el conjunto de pares de elementos tales que el primer elemento se encuentre en A y el segundo elemento esté en B. Es básicamente lo que se dice el conjunto de pares ordenados. Entonces, el primer elemento del par tiene que estar en A y el segundo elemento del par tiene que estar en B. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 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 sí. Perfecto. No sé si quieren ver ejemplos de las cosas que yo estuve mencionando acá. Demos un ejemplo de cada uno, si es que les Sí, parece. una Sí, ilustración. por favor, sí, un ejemplo. Una ilustración. Lee un poco de ejemplos especiales. Me parece excelente. Bueno, vamos a ver ejemplos. Lo vas a hacer con círculos, ¿no? Esos. Hay una forma, esa forma es re buena. Cositas. Esa forma es re buena. Esa forma es re buena. Podemos ver precisamente como una ilustración de las cosas. El problema es que el producto cartesiano no lo podemos ilustrar del todo. Bueno, sí se puede, pero el tema es que es medio complejo. Ahí les voy a enseñar cómo. ¿Qué quieren ver primero? ¿Ejemplos o, o formas como gráficas de ver cada una de estas cosas? Yo gráficas, quisiera gráficas. O mejor dicho, los dos, pero. Sí, obvio, vamos a ver los dos. Pero, Pero ¿qué por quieren ejemplo, ver como- primero? Gráficas, ¿no? Porque sin gráficas. No, Bien. estarías haciendo ahí. Si alguien se opone a la opinión del susodicho, que hable ahora o calle para siempre.
me pongo al Primer corriente. ejemplo. Bien, me parece que queda mejor verlo con ejemplos, entonces, en ese caso, y después vemos la forma de ilustrarlo. Con tal de que vayamos de lo más particular a lo más general. Supongamos que yo tengo el conjunto A formado por... O sea, lo voy a definir como 1, 2, 4, 1000. No sé, puedo definirlo de manera arbitraria y puedo poner también, qué sé yo, un número negativo, menos 5. Y voy a definir otro conjunto B que va a ser I, la unidad imaginaria. Lo puedo definir como el par 1, 2. Puedo meter también el conjunto vacío como elemento. Y creo que voy a también encajarle el 2. Y voy a encajarle también... No le voy a encajar nada más. Así está bien. Bien. Acá hemos hecho unas cosas bastante interesantes. Primero yo definí un conjunto de números. En particular de números enteros. Y el segundo es como varias cosas al mismo tiempo. Acá tengo un número complejo. Acá tengo un par ordenado. Acá tengo un conjunto como elemento. Y acá tengo un número. Pero yo puedo definir los números o sea, puedo definir los elementos del conjunto de manera como a mí se me cante. ¿Por qué? Porque recordemos, los conjuntos los puedo definir en base a propiedades. Y yo la propiedad puede ser la que a mí se me cante. Puedo definir una propiedad que sea verdadera para la unidad imaginaria, para el par 1, 2, para el vacío, para el 2 y para que el resto sea falso. Básicamente yo defino una propiedad de esa manera. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, yo creo que sí. Igual quería hacer una observación con respecto al conjunto vacío. Sí. Una cosa que yo aprendí y está en varios libros, ¿no? Pero realmente nunca interioricé. Es esta observación de que el conjunto vacío es siempre subconjunto de todo conjunto. Sí. Entonces, cuando encontraba conjuntos que remarcaban por ejemplo, como en tu ejemplo, que remarcan que tienen el conjunto vacío, no es redundante. No es redundante por lo siguiente. Nosotros no estamos considerando el vacío como subconjunto de B. Estamos remarcando al vacío como elemento de B. Que esto es muy importante. Es decir, en efecto, el vacío va a ser un subconjunto de B, pero también va a ser un elemento de B. Es decir, se va a cumplir que el vacío es un subconjunto de B y que el vacío también pertenece a B. Esto es muy importante. Es muy ¿Cuál es la importante. motivación de tomarlo como elemento? Para que ustedes vean que pueden existir conjuntos de conjuntos. O lo que se denomina usualmente como familias de conjuntos. Es más, yo puedo definir otro conjunto C como los naturales, los enteros, los reales, los complejos y qué sé yo, el conjunto vacío. Esto es un conjunto formado por otros conjuntos. ¿Se entiende? Y si se dan cuenta, los naturales no son un subconjunto del C. Porque acá yo no tengo números naturales. No tengo ningún número natural. Simplemente tengo al conjunto de números naturales como elemento, pero no tengo ningún número natural. Por lo tanto, esto no está contenido. Pero sí se cumple que el conjunto de números naturales como elemento se encuentra en C. Esto es muy importante de remarcar. ¿Esta noción queda clara? Sí, bastante, gracias. Sí, se entiende. Excelente. Esto va a ser muy importante porque después nos vamos a meter con familias de conjuntos. O sea, en realidad agarré este conjunto C para que ustedes vean que se pueden hacer conjuntos de conjuntos.
para evitar la redundancia se dice familia de conjuntos. Entonces, el vacío puede ser un elemento y también es un subconjunto, pero en este caso es un elemento. Entonces, si yo quiero hacer la unión entre A y B, ¿cómo va a ser? Esto no es definición, esto es igualdad. Se conforma por los elementos que están en A o que están en B. Y los que están en A son 1, 2, 4, 1000, menos 5. Pero también en B se encuentran el I, el par 1, 2, el vacío y 2, que bueno, ya lo puse acá. Y si se dan cuenta, estos elementos están en A o están en B, que es la definición de la unión. Ahora, para ver la intersección, ¿cuál va a ser el resultado? A ver si alguien me puede decir. A ver. Pues por el elemento del 2, ¿sí o qué? ¿Cómo? Por el elemento 2, ¿no? El elemento Eso. 2, tal cual. Sí. Y el vacío no contaría. O sea, en A no se supone que de por sí debería de ser ese elemento vacío. Pero lo que pasa es que A no contiene a el vacío como elemento. Es decir, no se cumple esto de acá. Esto de acá no se cumple. El vacío no pertenece a A, pero el vacío es un subconjunto de A. Listo. ¿Se entiende? Entonces la intersección está formada por esto. ¿Y qué pasaría si yo quiero hacer, por ejemplo, B menos A? ¿Qué me va a quedar? Le quita el elemento 2. A ver. Claro, va a ser el elemento B, pero en lugar de anotar el 2, no lo anoto y ya está. Me queda la unidad imaginaria, el par 1, 2 y el vacío. Bien. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo de producto cartesiano. ¿Cuáles serían los elementos de A por B? Creo que en realidad no elegí los mejores conjuntos para trabajar, así que voy a definir otro, porque si no va a ser mucho. Que sí. Voy a definir el conjunto D como pi y E. Ya está. Entonces, ¿cuál va a ser el producto cartesiano de por B? Son todos los pares cuya primera coordenada esté en D y su segunda coordenada esté en B. Entonces va a ser, primero la primera coordenada puede ser pi o E, así que vamos a partir primero con los que tengan primera coordenada pi. Va a ser pi, i, pi, 1, 2, pi, vacío, pi, 2. Y ahora me faltan los que tienen segunda coordenada igual a E. I, E, 1, 2, E, vacío. Uy. Ahora sí. Y E, 2. Y este sería el producto cartesiano de por B.
Pregunta. ¿Se va a cumplir esto de acá? O sea, si yo en lugar de hacer D por B hago B por D, ¿el resultado va a ser el mismo? No, Exactamente. Claramente no. debido a porque como son pares ordenados, tienen que tener el orden, pues. Exactamente. El orden importa. Tal cual. Eh, es por eso también que es diferente en el producto de matrices, por esa razón. No, no es por esa razón. Pero es un ejemplo, como también el ejemplo del producto de matrices, que el producto no da vuelta. Pasa que el producto cartesiano no tiene mucho que ver, o sea, en sí mismo no tiene mucho que ver con cosas algebraicas. Eh, en cambio, el producto de matrices y el producto numérico, el producto en anillos, lo que ustedes quieran, eh, son cosas más tiradas al algebraico. Esto no es tan algebraico, esto es más teoría conjuntista. Pero en efecto es una de las tantas cosas, es uno de los tantos, entre comillas, productos que no son conmutativos. Es decir, que no puedes dar vuelta a las cosas y obtener el mismo resultado. ¿Se entiende? Sí, Tayel. Perfecto. Y se me olvidó abarcar ejemplos de inclusión. Por ejemplo, vamos a definir E igual a 2... Uy, pésimo ese 2. 2000. ¿Se cumple esto de acá? Recordemos cómo definimos A. Lo definimos de esta manera. ¿Se cumple eso de ahí? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque los elementos de tu conjunto también pertenecen a A. O sea, el conjunto, los elementos de también pertenecen a A. Exactamente. Porque 2 está en A, 1000 está en A, y por definición em, significa que E es un subconjunto de A. Taller, una pregunta. ¿Sí? Con respecto a esa representación de subconjunto, arriba también habías puesto que la inclusión, ¿no? Más arriba, la definición. Ahí, en la inclusión de A incluido con B, donde A es subconjunto de B y A diferente. Eh, ¿Por qué no se usa esa notación? ¿A qué te refieres? No entendí Ah, tu pregunta. o sea que, ¿cómo me explico? A ver, espérate. También mi profesor me había enseñado esas dos notaciones, el de subconjunto el otro donde, Este y este, dices tú. ajá, los dos me enseñó el profesor. Ya. Yo quisiera saber cuál es la diferencia en sí, porque a veces hay ejercicios donde te vienen con la segunda notación y como que se complica un poco para demostrar, ya que la primera es una notación más, ¿cómo decir? Más específica, ¿no? En cambio, la otra tienes que analizar dos cosas, que sea subconjunto y que a la vez sean diferentes, ¿no? A ver, por ejemplo, en este caso. En el caso de E es subconjunto de A, también se va a cumplir que E es un subconjunto estricto de A. ¿Por qué? Porque todos los elementos de E están en A, lo que lo hace un subconjunto, dándole la primera propiedad. Pero E no tiene los mismos elementos de A. Lo que le da la segunda propiedad para que se utilice esta notación. En algunos cursos de matemática puede ocurrir que utilicen esta notación para esto de acá. Es decir, eso es
eso puede llegar a confundir mucho. De hecho, a mí también me pasó en cursos relacionados con el álgebra, que mi profesor utilizaba esta notación para la inclusión en general. Ajá. Pero a mí personalmente no me gusta, porque complica un poco más las cosas. Y Sí. no hay nada de... No hay nada de malo, ni tampoco es un gran esfuerzo poner una rayita abajo, ¿se entiende? Entonces, pero sí, es decir, la diferencia entre... La diferencia que nosotros vamos a tomar y que algunos libros también van a tomar, y toman, en realidad, entre esta y esta, es que acá puede ocurrir que los dos conjuntos sean iguales. Acá no puede ser. O sea, Allá, en esta de acá puede ocurrir que A sea igual a B, sin problema. En esta no puede ocurrir. Pueden entenderlo como también como con el menor igual. ¿Se sí, entiende? porque en algunos libros también vi que la segunda anotación la definía, su definición era igual a la primera, a la de la primera anotación, que para todo X que va a pertenecer a un X. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, como que muy confuso fue eso, entonces, por eso preguntaba. Sí, 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 no hay problema. Lo entiendo perfectamente porque también viví esa parte. Así que no te preocupes. Ya, gracias, Toyota. Por nada, gracias a ti por tu pregunta. Yo agradezco las preguntas porque me permite aclarar mejor las ideas que estoy dando. Ayuda también a los compañeros, a la gente que está en el Discord acá. Así que cualquier cosa me dicen nomás. Yo tengo otra pregunta. Diga. Ya que estamos hablando de propiedad de inclusión, ¿podemos decir en el ejemplo que A incluye a E? A incluye a E, tal cual. Ok, es que Sí. como estás diciendo que es subconjunto, pensé que no podíamos decir, o sea, usar la palabra incluye, pero si estamos hablando de propiedad de inclusión, tenía esa duda. Exacto. Es decir, también hay que hacer una distinción en esa notación. Una cosa es que A incluya a E y que A incluya a E como elemento. Ah, ok, sí, cierto, tienes razón en Recordemos eso. que acá los conjuntos también pueden ser elementos de otros conjuntos. Sí, sí. Cuando nosotros decimos A incluye a E a secas, decimos que es un subconjunto. Cuando decimos que A incluye a E como elemento, significa que es un elemento. Que en este caso no pasa. Bien, ¿esto quedó claro? Sí, Perfecto. sí, no tolero. Bien, esta es la parte de conjuntos que quería impartir. Más que nada que ustedes se familiaricen con la idea de utilizar propiedades para poder definir conjuntos. Y ahora me voy a encargar de tirar todo esto a la basura y explicarles por qué. Yupi. Nada, o sea, no lo vamos a tirar a la basura. Pero quiero que ustedes vean por qué hay que tratar estas cosas con cuidado. Porque, a ver, esto lo formuló Cantor y dijo, a mí me parece excelente. Esto es una teoría de conjuntos bien fundada y no hay drama. Me parece excelente. Pero esto tiene un problema muy grande. ¿Ok? Que es donde vamos a entrar a tópicos de lógica. Es donde vamos a ver... En realidad, lo que pienso dar de tópicos de lógica son dos cosas. Que es por qué la teoría que yo acabo de definir de conjuntos no es buena. Y vamos a ver otra cosa también. No voy a hacer mucho spoiler. Pero, miren lo siguiente. Yo puedo definir una propiedad. Voy a definir una propiedad R que va a estar respecto de un X. ¿Ok? X va a ser un conjunto en general. ¿Ok? Yo voy a decir que X cumple la propiedad R. Sí, solo si X no pertenece a X.
¿Se entiende? Veamos un ejemplo. R de los reales es cierto. Porque R no es un elemento de los reales. El conjunto de los números reales no es un número real. ¿Se entiende? Nosotros básicamente definimos esta propiedad que vamos a denominar R como el hecho de ser un conjunto que no se contiene a sí mismo como elemento. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bastante. ¿Qué? Espera, Sí se entiende. Se ¿Qué piensa? entiende. Ese X que no pertenece a X, ¿a qué se refiere? Que X no se contiene a sí mismo como elemento. Ah, Es decir, que X, si X es un conjunto que va a estar formado por elementos A, B, C, etcétera, pero resulta que también está conformado por el X mismo, entonces esto no va a cumplir la propiedad. ¿Ok? ¿Qué significa que un elemento se contenga así? ¿Cómo? ¿Qué significa que un elemento se contenga a sí mismo? ¿Es solo eso? No, ojo que X es un conjunto. Ajá. X es un conjunto. Tengo que especificar acá, sea Y en X. cambio, si se contiene X, puede ser conjunto a subconjunto o a elemento. Por ahí. Cumpla X no debe estar dentro de X. Exacto. O sea, no quiere decir esto de acá. Esto no es lo mismo. Porque esto claramente ocurre. Es decir, si yo tengo un conjunto, esto va a estar contenido en sí mismo. No estrictamente contenido, pero sí va a estar contenido en sí mismo. X es su propio subconjunto, porque todos los elementos de X están en X. Pero yo estoy hablando que X se tenga a sí mismo como elemento. Está bien. ¿Sí? Por ahí una forma para aclarar a la hora de hablar, en vez de decir contener y usar lo mismo Pertenecer. como es pertenecer directamente. Es un buen... Como que X no se pertenezca. Tal Se cual. puede llegar a formular. Tal cual. Me gustó eso. Muchas gracias, Maus. Me gustó esa forma de expresarse. Básicamente, sabemos que X está contenido en X. Pero X, nosotros lo que buscamos es que X no pertenezca a X como elemento. Eso es lo que nosotros estamos buscando con esta propiedad R. Es decir, por ejemplo, acá en este caso, X pertenece a X. Entonces no va a cumplir esta propiedad de R. Así que no nos interesa. ¿Se entiende hasta ahí? Bastante bien, sí. Perfecto. Es decir, esto de acá no cumple R. Y como esto es una propiedad, esto es lo que se dice un predicado en fundamentos de la matemática, puedo definir un conjunto con esta R. Es decir, puedo definir un conjunto A que va a ser X pertenece a si y solo si R de X. O en otras palabras, X pertenece a si y solo si X no pertenece a X. Hasta ahí vamos bien. Básicamente definí el conjunto de elementos que no se contienen a sí mismos como elementos o que no pertenecen a sí mismos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Porque R es una propiedad y como
en principio, mi teoría de conjuntos me dice, puedes definir conjuntos a partir de propiedades, bueno, y esto es un conjunto totalmente válido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Este conjunto A pertenece a A? Es decir, ¿A es un elemento que no se contiene a sí mismo como elemento? ¿O A es un conjunto que no pertenece a sí mismo? Creo que no lo podrías decir, ¿o sí? Fíjense lo siguiente. Por definición, A pertenece a A, sí y solo si A no pertenece a A. Básicamente, what the fuck. Esto es una paradoja lógica. ¿Se entiende? Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo puede ser a la misma vez un conjunto y un elemento? Eso es algo que nosotros estábamos hablando hace un rato. Y es que podemos Perdona, que he definir... llegado tarde. Sí, no hay problema. Que nosotros podemos definir conjuntos cuyos elementos sean otros conjuntos. Por ejemplo, en este conjunto C, yo tengo los naturales, los enteros, los reales, los complejos y el conjunto vacío. Pero como elementos. Es decir, N, el conjunto de números naturales, no es un subconjunto de C. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo números naturales. Acá yo tengo el conjunto de números naturales, pero acá yo no tengo números naturales. ¿Se entiende? Pero sí ocurre que N pertenece a C. El conjunto de números naturales pertenece al conjunto C. ¿Se entiende la diferencia? Ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta la paradoja en la que nos metimos? Esta paradoja tiene un nombre muy famoso que se llama paradoja de Russell. O paradoja del barbero. ¿Se entiende? Se llama paradoja del barbero porque puedes definir estas mismas propiedades, pero con una analogía mucho más linda. Que es un pueblo, básicamente, en el que todos los barberos solamente pueden afeitar a las personas que no sean capaces de afeitarse a sí mismas. Entonces, los barberos, cuando te preguntas si los barberos pueden afeitarse a sí mismos, básicamente los barberos pueden afeitarse a sí mismos, sí, solo sí, no pueden afeitarse a sí mismos. Entonces entras en una paradoja. Por eso se llama paradoja del barbero. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Esto es muy importante porque significa que nosotros no podemos tomarnos los conjuntos a la ligera. Tienen que ser definidos de una manera buena. Es decir, yo no puedo decir, un conjunto considero igual a una propiedad. Es decir, si un elemento cumple una propiedad, ya está en tu conjunto. Es un elemento de un conjunto. No, hay que tener cuidado, porque si nosotros nos dejamos llevar con esa idea, pasan estas cosas. Entonces, debemos tener cuidado. Resulta que hubieron matemáticos en su momento que lograron formalizar la teoría de conjuntos. Es decir, permitieron dar una definición de conjunto que es mucho mejor, que no permite este tipo de paradojas.
Por ejemplo, está la teoría ZFC, que básicamente significa Zermelo-Fraenkel Choice. Es decir, Zermelo y Fraenkel fueron dos matemáticos que les interesó el tema de la teoría de conjuntos. Choice proviene de elección, que involucra lo que se llama el axioma de elección. Es decir, en general se suele utilizar esta teoría como introductoria. Y también está von Neumann, Bernays Gödel, creo que era. Que esta es la que se suele usar para otras ramas de la matemática como teoría de categorías, clases, etc. Cada una es una teoría de conjuntos y define los conjuntos de determinada manera y se evita estos problemas. Por ejemplo, en estas dos construcciones, este conjunto A no puede existir. Este conjunto A no es un conjunto. Lo que nosotros antes, si nosotros a lo denominábamos conjunto, en estas dos teorías no encaja como conjunto. No cumple la definición de ser un conjunto. Si les interesa, pueden investigar estas teorías. Pueden investigar los axiomas que tienen. Tienen un lenguaje un poco más avanzado. Puede que se pierdan un poco en eso. Pero nuestro propósito no es estudiar estas teorías, simplemente como que las vamos a medio asumir. ¿Ok? Esto en realidad da para un curso sobre fundamentos de la matemática, teoría de conjuntos, lógica, metalógica, conceptos primitivos. Son cosas que son muy apasionantes. De hecho, es el propósito de esta parte. Es decir, hacerlos como entusiasmar con estas ideas. Y en la lógica también puede surgir otro inconveniente. La matemática en sí misma tiene un inconveniente también muy grande. Que es el siguiente. Resulta que las teorías matemáticas que nosotros queremos buscar tienen que cumplir varias condiciones. Primero, tiene que ser una teoría aritmética. En otras palabras, una teoría aritmética quiere decir que describe el funcionamiento de los números naturales. Es decir, si nosotros tenemos una teoría matemática cualquiera, queremos que esa teoría explique bien los números naturales. Queremos que se cumpla la aritmética básica. Queremos que la suma, la resta, multiplicación, división, etcétera, funcionen tal cual. Es decir, si tenemos una teoría donde eso no funcione, no nos va a servir. Nosotros también queremos una teoría consistente. ¿Qué significa esto? Que no tiene contradicciones. O en otras palabras, que yo no puedo demostrar algo y después demostrar lo contrario a ese algo. Eso significa que una teoría sea consistente, es decir, que no tenga contradicciones. Lo otro que queremos que pase es que la teoría matemática, entre comillas, ideal, sea completa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una proposición o lo que sea, un enunciado en esa teoría matemática, lo puedo demostrar o refutar. No importa si lo sé hacer o si no lo sé hacer. Lo importante es que puedo tener certeza de que eso se puede demostrar o refutar. Eso significa que una teoría sea completa. Una teoría completa es una teoría en la que todo es demostrable o refutable. Y lo otro que queremos es que nuestra teoría matemática sea recursiva. Esta definición es más compleja y ahonda en lo que es teoría de lenguajes, lógica profundísima, etc. Pero en esencia, recursiva quiere decir que nosotros podemos verificar las verdades, nosotros podemos demostrar cosas en un número finito de pasos. Es decir, no tenemos que estar infinito tiempo demostrando un teorema. Todo lo podemos hacer
con un tiempo finito. Eso es lo que significa en esencia una teoría recursiva. Esta sería una teoría ideal. Una teoría ideal donde la aritmética funcione igual, donde no tengamos contradicciones, donde podamos demostrar o refutar todo y podamos hacer todo eso en un número finito de pasos. Pero hay un problema muy grande. Y es que si nosotros tenemos una teoría, que es aritmética, recursiva y consistente, entonces, lamentablemente, es incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una teoría que nos permita describir la aritmética, que nos permita hacer todas las cosas en un número finito de pasos, y que no tenga contradicciones, va a tener verdades que no vamos a poder demostrar. Esto es lo que se conoce como primer teorema de incompletitud de Gödel. ¿Qué quiere decir esto? Que en las teorías, estas teorías ideales no pueden existir. Si nosotros tenemos una teoría que describa bien la aritmética, que sea recursiva y que sea consistente, entonces vamos a tener verdades que no vamos a poder demostrar. Vamos a tener verdades que no podemos demostrar o falsedades que no podemos refutar. Y de hecho, ya se han encontrado ejemplos. Tenemos el axioma de elección, la hipótesis del continuo. Hay un montón de ejemplos de verdades que no se pueden demostrar. Lo que se llama verdades indecidibles. Y de hecho, una de esas verdades que no se pueden demostrar es la consistencia. Esto es lo que se conoce como el segundo teorema de incompletitud de Gödel. Si nosotros tenemos una teoría aritmética recursiva y consistente, la consistencia no se puede demostrar. No podemos demostrar que una teoría es consistente. Esto quiere decir que todas las teorías matemáticas que nosotros tenemos, que sean aritméticas, recursivas y consistentes, no tenemos forma de saber si es consistente. Es decir, que en cualquier momento la matemática puede caerse con una contradicción. ¿Se entiende todo lo que acabo de decir? Fue mucho texto en una de esas, pero ¿se entiende lo que acabo de decir? Si alguien tiene alguna duda. Debe de cumplir de ley con las 4. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Porque no se entendió bien. Con las 4 afirmaciones. O sea, sí, la teoría ideal tiene que, ojalá tenga que cumplir estas 4. ¿Por qué? Porque si describe bien ¿cómo es que se dice? Si describe bien los números naturales, no tiene contradicciones, podemos demostrar lo que sea, y además en un número finito de pasos, es una teoría que nos resirve, pero el problema es que esa teoría no existe, y no puede existir. Es decir, vamos a tener que decidir entre poder demostrar todo, o no tener contradicciones. Básicamente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende todo? Sí. Yes. Aunque bueno, es mucho por procesar, ¿no? Uh-huh. Es que esto es un buen ejemplo de cómo la matemática se puede romper en cualquier momento. O sea, la matemática Claro, que nosotros es tenemos que pende de un sí. hilo. Muchos Pero, ¿tú crees que matemáticos... ese es problema de formulación teórica? ¿Nosotros? En plan, ¿nunca llegaremos a construir una lógica suficiente? Esa es una buena pregunta. De hecho, es lo que se
cuestionan los filósofos de la lógica hace un montón de tiempo. Es todo un tema y puede llevar a muchas conclusiones. El tema es que muchos matemáticos, especialmente muchos matemáticos que se dedican a ramas aplicadas, les van a decir que todo lo que les acabo de decir no importa. En realidad eso es palabrerío de filósofos y todo eso. Pero porque ellos consideran muy improbable encontrarse con que de repente las teorías que tenemos son inconsistentes. Acá yo les planteo la posibilidad de que pueda pasar. Puede perfectamente pasar. Bien, suficiente filosofía. Vamos a definir lo que es una función y una relación. ¿Ok? Vamos a primero definir lo que es una relación. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el 2 y el 4 se pueden relacionar de esta manera. Con un menor o igual. Es decir, que 2 sea menor que 4. Los conjuntos también pueden relacionarse de determinada manera. Por ejemplo, el conjunto 1, 2 es subconjunto de 1, 2, 3. Es decir, los conjuntos también pueden relacionarse de determinada manera. Incluso existe otra relación, que es la de igualdad que nosotros conocemos, que es 2 más 2 igual 4, por ejemplo. Esta es la relación, esta es la relación y esta es la relación. La idea es que nosotros formalicemos qué significa una relación. De la misma manera, queremos definir una función como una maquinita. Voy a agarrar la interpretación de Damián. Baragati. Y de Baragati también. Como una maquinita. En la que yo le meto un X y me va a devolver otra cosa, un f de X. ¿Se entiende? Y con la regla de que no me devuelva 2 f de X. Es decir, no puede pasar que me devuelva otro f de X. ¿Se entiende? Es decir, estas cosas no pueden pasar. Tengo que formalizar estas ideas. Yo no las puedo definir así de la nada. Ya vimos qué es lo que pasa cuando definimos cosas de la nada. Se rompe todo. No queremos eso. Vamos a definir bien las cosas. Entonces fíjense en lo siguiente. Nosotros podemos definir una relación a partir de pares de elementos. Si se dan cuenta, 2 y 4 es un par de elementos. Entonces podemos definir que 2 y 4 pertenecen a un determinado conjunto. ¿Me explico? Entonces, esto sí lo podríamos llegar a definir. Así que ese va a ser nuestro... Lo mismo con la función. Ya vamos a ver cómo cómo podemos efectuar esta maquinita de manera formal. Acá también podemos definir un par de conjuntos. Es decir, si a este lo llamo A y a este lo llamo B, puedo decir que el par AB pertenece a otro conjunto que básicamente representa esta relación. Así que vamos a definir lo que es una relación. Primero, ¿se entendió bien cuál es la idea de las relaciones y de las funciones? O sea, imagino que la de las funciones se entendió bien porque es la concepción de Baragati. Pero la de relaciones, ¿se entiende? Exactamente. Excelente. Yep. Bien, vamos a definir lo que es una relación. Lo que nadie en este servidor tiene. No, mentira. Si nosotros tenemos dos elementos, por ejemplo, X, Y, pertenecientes a un conjunto A,
podemos definir lo que nosotros vimos, una especie de relación entre X e Y. Pero vimos que esto va a significar que X e Y van a pertenecer a un determinado conjunto. Y si se dan cuenta, como X e Y son elementos de un único conjunto, podemos definir una relación como un subconjunto del producto cartesiano de A consigo mismo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entiende lo que es una relación? Creo que sí, creo que sí. Es que, si se dan cuenta, lo que nosotros buscamos es formalizar la idea de que dos elementos se puedan relacionar de alguna manera. Y nosotros lo podemos hacer diciendo que el par ordenado conformado por estos elementos, pertenece a un determinado conjunto. Y ese conjunto va a ser la representación de nuestra relación. Y eso sí se puede definir bien. Entonces, básicamente definimos una relación como un subconjunto del producto cartesiano E entre A por A. En otras palabras, decimos que X se relaciona con Y si el par conformado por X y pertenece a un R. Y van a haber algunos elementos que cumplen la relación como otros que no. ¿Hasta ahí vamos bien? Por ejemplo, en la relación de menor. El menor lo podemos considerar como un subconjunto de R por R. Y ahí va. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de que el 2 sea menor que 4 implica que el par 2, 4 pertenece al conjunto que representa la relación de ser menor. ¿Menor qué? Y si se dan cuenta, el 4, 2 no pertenece. ¿Por qué? Porque esto significaría... Si 4, 2 pertenece, significaría que 4 es menor que 2. Que no es la relación que nosotros buscamos definir. ¿Se entiende la idea? Voy a dejar eso ahí por las dudas. Por eso lo definimos como un subconjunto del producto cartesiano, porque nos permite vincular relaciones entre dos elementos como simplemente el hecho de que el par conformado por esos dos elementos pertenezca a un conjunto. Cualquier cosa me pueden preguntar y me pueden pedir otro ejemplo. ¿Ok? Listo. Bien. Vamos a definir algunos tipos de relaciones. Una relación que es reflexiva es una que siempre va a cumplir que X se relacione con X. Es decir, un elemento siempre se va a poder relacionar consigo mismo. Si esto ocurre, entonces la relación se dice que es reflexiva. Una relación va a ser simétrica si el hecho de que X se relacione con Y implica que Y se relacione con X. Pregunta, con esta definición, ¿puede valer el recíproco? Es decir, ¿puedo poner esa flechita que acabo de poner? ¿O no?
diría que sí, porque Me gustaría sí. creer que sí. A ver, dijimos, si X se relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X. Y si Y se relaciona con X, entonces X se relaciona con Y. Pero esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces puedo volver para atrás. No se suele poner igual. No se suele poner esta flechita. Más que nada porque se deduce solo. También decimos, además de la simetría, existe la antisimetría. Es decir, decimos que una relación es antisimétrica si ocurre que X se relaciona con Y y además Y se relaciona con X, entonces los dos elementos tienen que ser iguales. Es decir, la única forma en la que puedo dar vuelta a estas cosas es que las dos cosas sean iguales. ¿Se entiende? Eso es una relación antisimétrica, básicamente. Y por último, que hay otro tipo de relaciones, pero estas son las 4 en las que nos vamos a centrar. Una relación transitiva cumple lo siguiente. Si X se relaciona con Y e Y se relaciona con Z, entonces X se va a relacionar con Z. Por eso se llama transitiva, porque transito de acá hasta acá. Y sé que si X se relaciona con Y se relaciona con Z, entonces el X puede transitar para acá. Estos son los 4 tipos de relaciones que nos van a interesar. ¿Hasta ahí vamos bien? Yes. Perfecto. Y ahora voy a definir lo que es una función. Y ya creo que por ahí vamos a terminar porque vamos a llegar a la 1:30. Y la idea es que esta clase no dure más de 1:30. Vamos a definir lo que es una función. No lo quiero poner en minúscula. No sé por qué se puso en minúscula. Y no sé por qué no puedo seleccionar la goma. Ahora sí. A veces el OneNote se me comporta de una manera muy rara. Pero ahora vamos a definir lo que es una función. ¿Ok? Si yo tengo si yo tengo una maquinita. Una función f que a un x me lo mande a un y. Entonces, de la misma manera, yo puedo decir que x e y forman un par que va a pertenecer a un determinado conjunto. Ustedes están de acuerdo con eso, ¿no? O sea, el par x y tendría que pertenecer a un conjunto que va a ser representación de la maquinita. ¿Se entiende? Por lo tanto, una función es un subconjunto de un producto cartesiano A por B, siendo A el conjunto de elementos que yo meto en la maquinita y B el conjunto de elementos que me salen de la maquinita. Pero recuerden que yo además pedí otra cosa. Y es que no me puede devolver 2 elementos. Me tiene que devolver uno solo. Entonces también tengo que pedir otra cosa. Tengo que pedir que si x y sub 1 está en la función, es decir, que si yo meto x y me sale y sub 1, y si yo meto x y me sale otro y sub 2,
Entonces, el y sub 1 tiene que ser igual al y sub 2. ¿Por qué? Porque si fuesen distintos, significaría que la máquina me está devolviendo dos cosas. Y yo no quiero que me devuelva dos cosas. Quiero que me devuelva una única cosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Sí, Taller, Excelente. entiendo. Muy bien. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, pueden deducir que una función es una relación. Es decir, si estos dos conjuntos fuesen iguales, una función es una relación. Entonces, también decimos que si tengo un par x, y perteneciente a f, yo lo voy a representar como y va a ser igual a f de x. Esta es la representación, ¿ok? Esta es la representación que nosotros vamos a utilizar. Y va a ser igual a f de x. Y lo vamos a escribir de esta manera. Y bueno, vamos a definir tipos de funciones. Que en este caso van a ser 3. Tenemos una función inyectiva. Que significa básicamente lo siguiente. Si x sub 1 es distinto a x sub 2, f de x sub 1 va a ser distinto a f de x sub 2. Es decir, si yo meto dos elementos distintos a la maquinita, me tiene que dar dos elementos distintos. No puede ser que yo meta un elemento en la maquinita, me salga otro, meta otro elemento distinto en la maquinita y me sale ese mismo. Si eso ocurre, no es inyectiva. También está... Acá voy a entrar en un conflicto porque en varias partes del mundo lo llaman de maneras distintas. Está las funciones sobreyectivas, epiyectivas. ¿Qué otro nombre más hay? ¿Dijo suryectiva? Suprayectivas. Suryectivas. Esto tiene un montón de nombres. Puedo seguir. Yo en general suelo decirles sobreyectivas. En su momento les decía epiyectivas. Luego le empecé a llamar sobreyectivas. Luego un profesor de topología lo llamó suryectivas y suprayectivas. Las llamó de las dos formas por alguna razón. Pero yo las llamo sobreyectivas. ¿Ok? En esencia, una función sobreyectiva quiere decir que para todo x perteneciente al b, el b que yo agarré acá, en realidad me queda mejor escribir y. Para todo y perteneciente a b, existe un x perteneciente a la a, tal que f de x es igual a y. ¿Qué significa esto? Que cualquier valor del b, cualquier cosa del b, va a tener un elemento de la tal que yo lo meto en la maquinita y me va a salir ese valor. Es decir, que todos los elementos del b van a participar en la maquinita. Yo meto todos los valores que puedo en la maquinita y me van a salir todos los valores todas las cosas que me pueden salir de la maquinita. Básicamente. Esto es otra cosa que se me olvidó contarles. Y es que si si es que esto es una función, entonces se escribe de esta manera. F de A en B. Y decimos que A es el dominio y B es el codominio.
También decimos que si y es igual a f de x, entonces y es imagen de x y x es preimagen de y. ¿Se entiende? Esto es imagen de x y esto es preimagen de y. Entonces, en esencia, sobreyectiva quiere decir que todo elemento de B es imagen de algún elemento de A. ¿Se entiende? O en otras palabras, que la función recorre todo el codominio. Esa es otra forma de poder verlo. Y también están, por último, las funciones biyectivas. Que básicamente significa inyectiva y sobreyectiva. Ahora, ¿qué significa inyectiva y sobreyectiva? Que existe una correspondencia única entre elementos de A y elementos de B. Es decir, que yo puedo agarrar elementos de A y elementos de B y los puedo juntar todos en pares de una única manera. Bueno, en realidad de varias, pero a lo que quiero llegar. El hecho de que sea inyectiva significa que dos elementos distintos van a ser asignados a dos elementos distintos. Y sobreyectiva significa que voy a recorrer todo el codominio. Entonces, biyectiva significa que todos los elementos de A van a ser asignados a un B y viceversa. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Perfecto. Bien, chicos, yo creo que lo vamos a dejar por acá, porque ya pasó 1 hora y media. Por lo que lo que les digo, yo pretendo hacer que estas clases no duren más de 1 hora y media, y es más, estoy considerando hacer bajar ese tiempo a 1 hora, porque si no, en una de esas vamos a terminar divagando un montón de temas. Es decir, la clase termina acá. Yo ahora voy a parar de grabar, no sé si alguien se quiere despedir. Yo también pararé de grabar. Adiós. Chau, grabación. Muchas gracias. Bueno, hubo un chao error, amigos. claro. Grabé como